El triunfo de los liberales, conducidos por Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón, condujo a una catarata de eventos que terminarían con la consolidación del Estado Nacional argentino y el ascenso del mayor estadista de la historia argentina a la presidencia. Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Tras la retirada de las tropas de Urquiza en Pavón, Mitre tuvo el camino libre para avanzar con su ejército hacia el interior. A pesar de la insistencia del presidente Derqui sobre retomar la iniciativa militar, Urquiza se retiró a Entre Ríos, mientras que las fuerzas bonaerenses ya marchaban sobre Santa Fe. Ambos líderes estaban en desacuerdo con sus respectivos bandos. Urquiza desoía las órdenes de volver al combate y defender la Confederación, a la vez que Mitre desoía al sector más radical del oficialismo porteño, que impulsaba la propuesta de impugnar las instituciones nacionales e imponer por la fuerza todas las condiciones de Buenos Aires al interior del país. El irrefrenable avance de los liberales llevó a la renuncia de Derqui en noviembre de 1861, quien sería reemplazado por el urquicista Esteban Pedernera. Dos factores condujeron al fin del gobierno nacional. El primero fue la derrota de las últimas tropas confederadas en el combate de Cañada de Gómez. El segundo fue el acuerdo entre Urquiza y Mitre, según el cual el primero mantendría su hegemonía regional como caudillo de su provincia natal, mientras que Mitre tendría el paso libre a todo el país como jefe provisional del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ese momento se dio la desbandada definitiva del federalismo en el interior del país y el avance arrollador de los liberales. Una por una, todas las provincias se plegaron al proyecto nacional conducido por Mitre, ya fuera por revoluciones internas, como los casos de Córdoba y Corrientes, la alianza con clanes familiares en las gobernaciones, como lo sería en Santiago del Estero con los Taboada, o directamente con la imposición mediante la fuerza como se dio en la región andina. La zona donde se daría el mayor conflicto sería en la zona de La Rioja, donde el caudillo Ángel Vicente Peñalosa, conocido como El Chacho, se negaba a la subordinación, comandando milicias rurales conocidas como montoneras. Detuvo el avance liberal a pesar de la inferioridad técnica y numérica. A pesar de esto, finalmente Peñalosa cedió y el 30 de mayo de 1862 se firmó la Paz de Banderita, donde el riojano se subordinaba a las nuevas autoridades nacionales, a la vez que Mitre le encomendaba la pacificación de la región. A principios de 1862 también se dieron las elecciones nacionales, donde Bartolomé Mitre fue elegido como nuevo presidente de la nación y primer presidente de la Nación Argentina Unificada, asumiendo el cargo el 12 de octubre de ese año. Al poco de asumir el nuevo Ejecutivo Nacional, se despertó la rebelión en el interior. A principios de 1863 se dio la insurrección armada y un nuevo levantamiento encabezado por Peñalosa. El levantamiento fue acompañado por el de Fructuoso Ontiveros en San Luis y el de Felipe Varela en la provincia de Catamarca. La respuesta del gobierno no se hizo esperar, contó con el apoyo de los Taboada en Santiago del Estero y con el gobernador Sarmiento, que fue designado jefe de operaciones, además de enviar al general Wenceslao Paunero. Peñalosa envió su proclama a las provincias argentinas, donde exhortaba a las provincias a levantarse contra el despotismo y convocaba a Urquiza a ponerse al frente del movimiento, aunque el entrerriano desoiría este llamado. La superioridad técnica de los liberales se haría notar e impuso derrotas a las tropas chachistas en abril y mayo de ese mismo año. Finalmente los insurrectos serían desbordados en el espectáculo dantesco que fue la Batalla de las Playas. Peñalosa sería finalmente capturado y ejecutado sin orden previa, en un acto que sería aplaudido por Sarmiento y repudiado por Mitre.
La nueva administración tenía en la agenda una serie de tareas que tenían como objetivo la construcción de un Estado nacional moderno y eficiente. En primer lugar, debía crearse una representación que resultara legitimadora para el nuevo Estado. Esto se logró principalmente mediante el uso de la fuerza y la imposición del poder central. En segundo lugar, debía resolverse la cuestión de la capital. Los debates fueron arduos, entre los que resaltó la propuesta de capitalizar el territorio entero de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las resistencias por parte de sectores autonomistas terminaron por decantar al gobierno de prorrogar la solución, quedando al final la ciudad de Buenos Aires establecida como residencia de las autoridades nacionales, que en la práctica serían huéspedes de la provincia. Terceramente, debía crearse el aparato burocrático que permitiera el funcionamiento del nuevo Estado Nacional. Por un lado, el principio de la organización de un poder judicial a escala nacional y su articulación con poderes locales, que a la vez debía estar vedado de cuestiones partidarias, a la vez que se iniciaron los procesos de codificación legal, como el Código Civil y el Código de Comercio de Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield, o el Código Penal de la Nación, cuya redacción fue encargada a Carlos Tejedor. También se institucionalizaron figuras como las de los ministerios y se dieron los primeros pasos en materia educativa, fundamentalmente en la secundaria y los colegios nacionales. Toda la obra del gobierno estaría guiada por la idea del progreso, asegurado, según el liberalismo, por la libertad, y con el Estado como garante de dichas libertades para los ciudadanos. Otra manera en que el Estado aseguraría el progreso sería mediante el aseguramiento de infraestructuras, como lo serían los ferrocarriles que llegarían al país y las comunicaciones que permitirían la integración territorial y el desarrollo económico. Todo este accionar estatal y la relativa y estacionaria paz dieron un importante impulso al crecimiento económico del país, a la vez que el perfil productivo terminaría de definirse, integrándose la Argentina al mundo como un productor de productos agrarios y siendo el tipo de propiedad principal el latifundio, aunque esto estaría sometido a críticas, una de las cuales provenía de Domingo Sarmiento, quien prefería un sistema de colonización y pequeñas propiedades rurales similar al modelo de colonización americano. Otra reforma importante sería la militar. La administración de Mitre requería un aparato coercitivo fuerte para imponer su programa a las resistencias y poderes locales, como lo fue la represión del movimiento chachista de 1863, además de asegurar la defensa de la frontera sur contra los pueblos nativos, que sería un problema constante de este y los próximos gobiernos. Se estableció un ejército nacional permanente y se dio una renovación de los mandos, colocando al general Wenceslao Paunero a la cabeza de la Fuerza Armada, y se creó la estructura burocrática y administrativa de la Defensa Nacional, sintetizadas en el Ministerio de Guerra y Marina, cuyo primer ministro sería Juan Andrés Geli Lloves. A pesar de esto, la alianza de Mitre con los poderes locales también dependió de permitirles conservar su autonomía militar, por lo que no se eliminó el derecho de las provincias a organizar las guardias nacionales. La única que sería disuelta sería la Guardia Nacional de Buenos Aires, pero al despertar esto la ira del autonomismo, el gobierno de Buenos Aires formó una nueva Guardia Nacional, esta vez independiente del gobierno nacional y del Ministerio de Guerra. Al mismo tiempo se daban divisiones al interior del liberalismo porteño entre un sector partidario de la política nacionalizadora de Mitre y otro sector partidario de la autonomía de Buenos Aires, amenazada por las acciones del gobierno nacional como la supresión de la guardia o la cuestión de la capital. En poco tiempo se daría la escisión y quedarían bien marcados los dos bandos, nacionalistas y autonomistas. Mientras tanto, la situación en el exterior se complicaba. La dinámica regional y las coyunturas políticas dieron lugar a una reconfiguración de la política en Sudamérica. Al norte, el Imperio del Brasil incrementaba su poder, a la vez que se consolidaba el Estado Nacional en el Paraguay, encabezado por el presidente o dictador, según sus opositores, Francisco Solano López. Al este, se encarnizaba la guerra civil uruguaya entre los partidos Blanco y Colorado, y aunque la Argentina se mantenía ajena a la política regional, el gobierno de Mitre mostraba una clara simpatía por el Partido Colorado. El Imperio del Brasil también apoyaba al Partido Colorado e intervenía activamente en el conflicto. Tras que el Partido Colorado tomara el poder en Uruguay, el gobierno paraguayo intervino y declaró la guerra a Brasil, ante lo cual el presidente Mitre reiteró la neutralidad argentina en la contienda.
Es entonces cuando el Paraguay solicita a la Argentina el acceso militar al territorio nacional para hacer pasar sus tropas hacia Uruguay. Mitre rechaza esa petición y reitera otra vez la neutralidad argentina. En respuesta a esto, el 19 de marzo de 1865, Paraguay declara la guerra a la República Argentina e inicia una ofensiva que rápidamente ocupa Corrientes. Era el inicio de la Guerra de la Triple Alianza. El 1 de mayo de 1865 se firma entre Argentina, Brasil y Uruguay el Tratado de la Triple Alianza, donde las tres naciones dejaban claras sus aspiraciones territoriales y la obligatoriedad de una paz multilateral, a la vez que se designaba a Bartolomé Mitre como jefe de operaciones del bando aliado, por lo que se dirige al frente y quien ejercerá en adelante el poder ejecutivo nacional será el vicepresidente Marcos Paz. La Guerra del Paraguay sería la primera guerra moderna de Sudamérica. Contaría tanto con las innovaciones técnicas y tácticas, así como con todo el poder destructivo de la nueva forma de hacer la guerra. En un inicio sería una guerra de movimientos donde el Paraguay llevaría la delantera, pero la superioridad numérica y técnica de los aliados forzaron a la retirada y a partir de octubre de 1865, el conflicto pasaría a ser una guerra de posiciones dentro del territorio paraguayo. En el interior del país, la guerra también agravaría la situación. La necesidad obligó al Estado Nacional a forzar la eficiencia máxima del aparato burocrático y a la conscripción masiva de efectivos, lo que a su vez despertó resistencias, tanto entre soldados que terminarían siendo desertores, como entre los gobiernos locales y el movimiento federal, simpatizante del Paraguay en el conflicto, aunque Urquiza mantendría su tradicional inactividad. Es de resaltar, aún así, que la propaganda oficial de los medios afines al gobierno logró exaltar a las masas y consiguieron un grado considerable de autommovilización, bajo la idea de que se trataría de una guerra corta y beneficiosa para el país. En noviembre de 1866 estalló una nueva rebelión federal, en este caso la llamada Revolución de los Colorados, encabezada por el Quijote de los Andes, el catamarqueño Felipe Varela, además del puntano Juan Sá y el mendocino Juan de Dios Videla. La revolución forzó el retorno de Mitre al país para dirigir a las tropas en la represión del levantamiento. A lo largo del mes de abril, las fuerzas de Varela sufrirían derrotas decisivas, lo que concluiría meses más tarde con la derrota definitiva y la retirada de los líderes federales en noviembre de 1867. La guerra también consumió cantidades ingentes de recursos y hombres, lo que afectó fuertemente al crecimiento económico, y la mayoría de bajas no serían por las acciones en el campo de batalla, sino por epidemias como la fiebre amarilla o el cólera, que se dispersarían por todo el país a causa de los soldados que volverían del frente. Fue una de estas epidemias, la del cólera, la que le costó la vida al vicepresidente Marcos Paz, por lo que Mitre debió retornar a la capital para concluir el periodo presidencial. A la vez que se acababa el mandato de Mitre, urgía a los partidos prepararse para las elecciones y determinar a sus candidatos, en un sistema que no tenía listas fijas. Pronto quedaron perfilados 4. El oficialismo nacionalista iba con Rufino Elizalde. Los autonomistas presentaban la candidatura del gobernador bonaerense Adolfo Alsina. El federalismo haría lo propio con la candidatura de Justo José de Urquiza. Y se presentaría un candidato independiente, el sanjuanino Domingo Sarmiento. Las elecciones terminaron por demostrar la inexistencia de hegemonías políticas. Domingo Faustino Sarmiento fue electo presidente por el colegio electoral, que también designaría como vicepresidente de la nación al autonomista Alsina. La nueva gestión, a pesar del enfrentamiento cada vez más marcado entre Sarmiento y su antecesor, siguió en general con la política centralizadora y de fortalecimiento del poder estatal. Un elemento fundamental de este proyecto sería el ejército. Se reformaría la organización militar y se crearían instituciones como el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval de Guerra. El fin de la Guerra del Paraguay en 1870, a poco más de un año de la asunción del nuevo gobierno, también contribuyó a facilitar los planes. La idea de crear una nación moderna también requería la representación de la Argentina como nación moderna. Por un lado, la sacralización del gobernante, desde adquirir el carruaje presidencial, sustituyendo la costumbre de Mitre de pasear a pie por la ciudad, hasta formar la Guardia Presidencial. También hubo reformas urbanísticas, principalmente en la capital, como la creación del Parque 3 de Febrero,
la creación del edificio de correos y telégrafos, o las reformas arquitectónicas a la Casa de Gobierno. El pináculo de estos proyectos fue la exposición de los productos del suelo e industria argentina en 1871 al estilo de las exposiciones europeas de la época. Otro de los objetivos del proyecto nacionalizador era asegurar el dominio del Estado en todo el territorio nacional, lo que requería integración e infraestructuras de comunicaciones. Para conocer el territorio nacional y su población, en septiembre de 1869 se realizó el primer censo en la historia argentina. El mismo señaló que la Argentina para ese entonces tenía más de 1.800.000 habitantes. Aproximadamente el 70% no sabía leer o escribir y un porcentaje considerable era inmigrante, casi la mitad de la población en la ciudad de Buenos Aires. Los avances en cuestión de infraestructuras comunicacionales son de destacar. Se siguió con la construcción de ferrocarriles, principalmente como incentivo a zonas productivas. Se hicieron los primeros tendidos de telégrafos en el país y en 1870 se inauguró el cable transatlántico, además de crearse el correo estatal. Al igual que Mitre, Sarmiento tenía la concepción de un Estado fuerte que impulsara al progreso, y uno de sus roles más importantes sería la formación de una nueva sociedad moderna, y uno de los pilares de esta reforma social sería la educación. El nuevo aparato educativo estaría encargado de formar a los nuevos ciudadanos con valores como la meritocracia o el patriotismo, al estilo de las sociedades europeas. Durante la gestión de Sarmiento se fundaron más de 800 escuelas de educación primaria y se dio un especial énfasis a la educación normal y a la formación de docentes. También se buscó dar un impulso a la inmigración mediante colonias de inmigrantes, aunque con un limitado éxito. Como es de esperar, el proyecto del gobierno nacional encontraría límites y resistencias. En el Congreso, la presencia de Mitre como senador representaba la principal oposición. En este sentido, emergería la figura de Nicolás Avellaneda, ministro de Justicia e Instrucción Pública, como mano derecha del presidente Sarmiento y principal defensor de los proyectos del Ejecutivo ante el Congreso. El federalismo también volvería a ser un factor de oposición. A pesar de que Urquiza se mantenía como líder del movimiento, su complacencia con personajes como Sarmiento provocaron que empezaran a verlo como un traidor y un tirano dentro de su provincia. En este momento surge la figura de Ricardo López Jordán, como aspirante a sucesor del vencedor de Caseros. Pero para eso debía desplazar a Urquiza del poder, cosa que se logró tras su asesinato en 1870. López Jordán entonces sublevó la provincia. Intentaría expandir el movimiento hacia Corrientes, pero sería vencido en 1871 en la batalla de Ñaembé por las fuerzas nacionales comandadas por el teniente coronel Julio Argentino Roca, de tan solo 28 años de edad. El gobierno nacional dispondría la intervención de la zona y en 2 años se encontraría pacificada. En el plano económico, la prosperidad y la participación del Estado fueron factores complementarios y que permitieron la rápida expansión económica durante gran parte de la presidencia de Sarmiento. Pero para 1873 se revirtió el ciclo de crecimiento. El aumento del gasto público por las obras y el incremento del gasto militar se sumó a la coyuntura internacional provocada por la crisis desatada en la Bolsa de Viena. Pero la crisis apenas afectaría a Sarmiento, por lo que sus consecuencias deberían ser afrontadas por el próximo gobierno. Bien o mal, así pasaron los 6 años de la presidencia de Sarmiento, y llegaba el momento de elegir a un sucesor. El candidato terminó siendo Nicolás Avellaneda. Su alto perfil como ministro y la alianza que finalmente consiguió con el autonomismo, formando el Partido Nacional, le valió el puesto. Pero en el bando de enfrente se encontraba la candidatura de Mitre y la posibilidad de su flamante retorno al poder. En las elecciones terminó por triunfar Avellaneda, a la vez que Mariano Acosta fue designado vicepresidente por el colegio electoral. Las acusaciones de fraude no se hicieron esperar por parte de los perdedores y el 24 de septiembre estalló una revolución encabezada por Bartolomé Mitre. La revolución de Mitre, evocando la defensa de la libertad y las revoluciones de 1810 y 1852, tendría 3 focos. Uno en Montevideo, desde donde se dirigirían las operaciones, otro en el sur de Buenos Aires y un tercero en la frontera sur de Córdoba. Y sería en plena revolución cuando Sarmiento entregó el poder a Avellaneda, el primer presidente civil de la historia. Una vez ya en el poder el nuevo presidente, la revolución mitrista fue rápidamente reprimida.
La división dirigida por Mitre fue derrotada en La Verde en noviembre por Inocencio Arias, a la vez que Roca aplastaba el foco rebelde en el interior un mes después. Ese mismo diciembre, Mitre firmaba la capitulación en Junín. Ya con el país en una relativa paz, Avellaneda debía empezar a gobernar. La administración del nuevo presidente seguiría la línea de su antecesor, buscando fortalecer el poder del Estado Nacional mediante una corriente nacionalizadora y desmontando viejas redes. De esta manera, desmantelaría redes de poder como la de los Taboada en Santiago del Estero, además de buscar un consenso general de la política. En este sentido fue un paso fundamental la Ley de Amnistía de 1875, donde se concedía indulto a la mayoría de involucrados en la revolución del año anterior. En el aspecto económico, el gobierno de Avellaneda debió afrontar la gran crisis que azotaba a la Argentina y al mundo. La Gran Depresión, como se la llamó en ese entonces, generó una reducción del crédito y los flujos de capitales hacia el país. A pesar de que la producción crecería, los precios de los productos agrícolas y materias primas cayeron drásticamente, afectando a las exportaciones argentinas. También aumentó el desempleo en sectores urbanos y el peso perdió una parte considerable de su valor por el aumento del precio del oro. Por último, el creciente gasto público sumado a la crisis económica y la caída en la recaudación hizo trepar por las nubes al déficit fiscal, sin considerar aún los gastos en servicios de deuda, que suponían un 45% del presupuesto nacional. Para solucionar la crisis en las cuentas del Estado, el gobierno de Avellaneda rechazó tanto el suspender el pago de las deudas, así como paralizar las obras públicas. En su lugar optó por un ajuste a los salarios y a la contratación de empleos públicos. Otra solución era la política arancelaria. Desde la instauración de la República en 1862, los tres gobiernos sostendrían la idea del libre comercio como impulsor del crecimiento económico. Sin embargo, la aduana siempre había sido la forma más eficiente de obtener recursos. Tras un férreo debate en el Congreso, el Poder Legislativo finalmente aprobó la reforma arancelaria y se fijó un nuevo gravamen mínimo del 40% para todos los productos manufacturados que entraran al país. En la cuestión monetaria ayudó a la solución un crédito emitido por el Banco de Buenos Aires, aunque esto último terminó por reafirmar la dependencia económica del gobierno nacional hacia la provincia. Otra crisis que enfrentaría el gobierno de Avellaneda sería la crisis diplomática. En primer lugar con Brasil, por la cuestión de las demandas territoriales tras la Guerra del Paraguay. Tras la actuación del canciller Bernardo de Irigoyen y la mediación del gobierno de los Estados Unidos, terminaron por fijarse los límites nororientales del país, establecidos al sur de los ríos Pilcomayo y Paraná y al oeste del Paraguay. El segundo conflicto sería con la República de Chile, en este caso por la frontera patagónica y la cuestión del Estrecho de Magallanes. El conflicto no tuvo una resolución definitiva y lo que hubo fueron confiscaciones de buques, movimientos de ambas escuadras y dos tratados rechazados. En la política interior, como ya se dijo, Avellaneda apuntó a la conciliación de partidos, tal como se había hecho en las elecciones de 1874 con el Partido Nacional, bajo la idea de un partido que representase los intereses generales de la nación. En este sentido, dos factores fueron claves. El primero fue la anteriormente mencionada Ley de Amnistía. El otro fue el conocido pacto entre Mitre y Avellaneda. Esto, por un lado, creó la idea de una oposición pacífica en la política, que tendría representación parlamentaria y que expresaría sus disidencias de la política nacional sin recurrir en la insurrección. Por otro lado, esto repercutió directamente en el partido gobernante. El acuerdo entre autonomistas y nacionalistas terminó por dar lugar a la fundación del Partido Autonomista Nacional, pero también dio lugar a decisiones internas que terminaron dando lugar a la formación del Partido Republicano, liderado por exautonomistas contrarios al acuerdo con Mitre, tales como Pedro Goyena, Bernardo de Irigoyen o Roque Sáenz Peña. Al igual que Mitre y Sarmiento, Avellaneda concebía al Estado como institución encargada fundamentalmente de impulsar el progreso y la civilización, es decir, moldear una nueva sociedad, con un nuevo perfil cultural y demográfico. Por un lado, esto se lograría continuando con el impulso a la educación. Por otro lado, mediante la inmigración, por lo que en 1876 se promulga la llamada Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización.
pero el incentivo a la inmigración debe ser acompañado por tierra ocupable, por lo que también deberían realizarse programas de colonización de tierras. Es en ese momento cuando se retoman los planes de extender la frontera hacia el sur, bajo la idea de vencer al desierto y llevar la civilización a donde aún no había llegado. En un primer momento se aplicó el plan del ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina. Con un fuerte sentido defensivo, se militarizaría la frontera mediante un sistema de fortines y la creación de una zanja nacional para defender la frontera de los Malones, a la vez que se daría un avance lento hacia el sur. La respuesta de las naciones nativas no se hizo esperar y, organizados en una confederación bajo la conducción del cacique Namuncurá, emprendieron una ofensiva que arrasó el sur de la provincia de Buenos Aires. La muerte de Alsina a finales de 1877 y el conflicto diplomático con Chile obligaron al gobierno a acelerar la campaña. El nuevo ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, trazó su propio plan. De carácter ofensivo, fue aprobado por el Congreso, pero el gobierno nacional carecía de los fondos para afrontar tal campaña, por lo que debió implementar un plan de financiamiento a privados, ofreciendo como garantía partes de las tierras conquistadas, con un máximo de 10.000 hectáreas por inversor. En 1878 se aplicó la primera parte del plan, constando de una estrategia de debilitamiento mediante una guerra de escaramuzas con apoyo de nativos aliados. Al año siguiente se procedió a la gran ofensiva, que rápidamente llegó hasta el Río Negro, concluyendo en un éxito rotundo. Mientras todo esto pasaba, el gobierno de Avellaneda se acababa y llegaba la necesidad de elegir a un sucesor. La candidatura de Mitre se vio truncada por el apoyo de Avellaneda a la de Roca, por lo que terminaría rompiéndose la alianza entre Mitre y el presidente. Roca contaba con el prestigio ganado en sus campañas militares, además de contar con sus propias redes de poder locales, mientras que la escisión opositora impulsó la candidatura a la presidencia del gobernador bonaerense Carlos Tejedor. Los resultados en las elecciones presidenciales terminaron por darle una aplastante victoria a Roca, salvo en dos distritos, Corrientes y Buenos Aires. Mientras las calles de Buenos Aires se politizaban con la presencia de las milicias de Tejedor, la derrota en las elecciones nacionales se sumó al interés admitido por el presidente en federalizar a la ciudad de Buenos Aires como capital federal de la nación. Tras que fallaran los intentos de reconciliación y ante la inminencia de la revolución, el presidente Avellaneda traslada la sede de su gobierno desde Buenos Aires hacia el pueblo de Belgrano a las afueras de la ciudad. A mediados de junio estalla la revolución encabezada por Tejedor. Entre los días 20 y 21 de ese mes se darían los combates de Barracas, Puente Alsina y de Los Corrales, donde Roca aplastaría al movimiento rebelde. Tomando al toro por los cuernos, Avellaneda presenta en agosto el proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires, que sería aprobado al mes siguiente. Buenos Aires se quedaba sin su capital y su legislatura sería disuelta. El 12 de octubre de 1880, Julio Argentino Roca se convertía en presidente de la nación argentina.